Muy bien. Muy bien, ya empezó. Ya. ¿Ven la pantalla, chicos? Sí, doctora, Sí, sí se ve. doctora. Ya. Sí, Entonces, a través de los síntomas, de la parte subjetiva, que es lo que mi paciente va a referir, son los síntomas. Y los signos es lo que nosotros vamos a observar que va a presentar el paciente, ¿no? Entonces, puede ser que mi paciente venga por una coloración amarillenta, que venga por sudoración excesiva, que venga porque observa que sus ojos se han vuelto muy saltones, que es el exoftalmo, ¿no? Entonces, esos son los signos y síntomas que puede presentar mi paciente, ¿ya? Y es necesario que nosotros sepamos adecuadamente la fisiopatología, porque con ello nosotros vamos a poder entender los signos y síntomas que presenta cada enfermedad. ¿Ya, chicos? Asimismo, vamos a través de ellos, vamos a poder elaborar o formar nuestros síndromes, plantear nuestros síndromes. Y a través de los síndromes, que son los síndromes, van a ser el conjunto tanto de signos y síntomas que va a presentar un paciente, se van a formar los síndromes. El conjunto de síndromes o un síndrome van a formar lo que son las enfermedades. ¿Cómo vamos a obtener nosotros estos datos? Realizando adecuadamente nuestra historia clínica. ¿Y qué es la historia clínica? Bueno, todos sabemos de que la historia clínica es el documento escrito donde nosotros como médicos vamos a consignar de una manera ordenada y detallada todos los datos que nosotros obtengamos de nuestro paciente, de la patología que lo esté aquejando, ¿no? Y eso nos va a ayudar a nosotros a qué? A hacer un diagnóstico adecuado, un plan de trabajo adecuado, dar un tratamiento adecuado a nuestros pacientes. Asimismo, ¿cuáles van a ser las partes de la historia clínica? La historia clínica, como todo, tiene partes. Entonces van a ser la ectoscopía, y la ectoscopía es lo que nosotros observamos de nuestro paciente, lo más característico, ¿no? La anamnesis o el interrogatorio, el examen físico, el diagnóstico provisional, los exámenes auxiliares que van a estar dentro del plan de trabajo, el diagnóstico definitivo. A raíz del diagnóstico, nosotros vamos a formar lo que es el diagnóstico presuntivo, vamos a tener diagnósticos diferenciales, vamos a tener que solicitar nosotros a través del plan de trabajo, ya sea exámenes auxiliares de laboratorio, exámenes de imágenes, procedimientos para llegar al diagnóstico final, al diagnóstico definitivo. El pronóstico de nuestro paciente, el tratamiento que le vamos a instaurar, cómo ha evolucionado mi paciente, la hoja gráfica. En la hoja gráfica nosotros vamos a consignar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura. También hay una hoja de balance hídrico, la epicrisis del paciente, que es la que vamos a nosotros a entregarle a nuestro paciente cuando el paciente sale de alta, en la cual vamos a consignar igual diagnóstico de ingreso, diagnóstico con el que sale, diagnóstico de egreso, eh, los antecedentes del paciente, por qué ingresó el paciente, eh, vamos a consignar el tratamiento que se ha instaurado y las indicaciones de alta. Entonces, la ectoscopía, como les había dicho, es la primera observación que nosotros hacemos al paciente y nos va a permitir recoger algunas manifestaciones saltantes de nuestro paciente, ¿no? Lo cual mayormente va a estar relacionado a la enfermedad que presenta nuestro paciente. Y que también nos va a poder guiar de cierta manera qué preguntas debemos realizarle a nuestro paciente, ¿no? Entonces, la ectoscopía deriva de dos vocablos, ecto, fuera, y scopus, observar, ¿no? Entonces, es observarlo de afuera. ¿Qué quiere decir? De que lo que yo observo en mi paciente, veo, es la ectoscopía. Por decir, mi paciente viene caminando normal, veo una persona
ectoscópicamente normal. Pero si me viene un paciente en una silla de ruedas que es traído por una persona, entonces yo puedo decir, este paciente está grave, está mal, ¿no? Entonces la ectoscopía me va a brindar esos datos, el estado de gravedad del paciente, la edad aparente de mi paciente, por decir, veo una persona con un cabello entrecano, muchas arrugas en la cara, yo digo, esta paciente puede tener aproximadamente tantos años. Pero si yo veo un paciente que viene con un color oscuro de cabello, que no tiene muchas arrugas en la cara, yo digo, este paciente es un poco más joven, ¿no? Entonces digo, aparentemente tal edad. Paciente mujer, paciente varón, de aproximadamente tantos años de edad. ¿No? Signo destacado del paciente, si mi paciente viene sangrando, o si mi paciente viene amarillo, o si mi paciente viene pálido, ¿ya? O si viene con una facies dolorosa, esa es ectoscopía. Esos son los datos que me va a brindar la ectoscopía. Entonces acá algunos ejemplos de ectoscopía. ¿Y qué es lo que vamos a valorar en la ectoscopía también? La actitud o postura de mi paciente, el estado de nutrición de mi paciente, el tipo constitucional, la talla, las facies, los movimientos, la marcha y la vestimenta de mi paciente. Entonces, en facies vamos a determinar qué es la facie. ¿Alguno de ustedes tiene una idea de qué es la facies? Sí, adelante. Doctora, la fascia es el signo clínico, es un signo clínico que que se manifiesta en el rostro del paciente y que puede orientar al diagnóstico y a la anamnesis. Ya. Sí, es un signo, o más que todo, son las características propias, ¿no? Faciales del paciente, que deben ser por su configuración anatómica o que se podrían ver alteradas por la patología por la que viene el paciente. Por decir, un ejemplo característico, ustedes observan esta paciente con un esoftalmos, esa paciente normalmente no era así, ¿no? Pero ahora que tiene la patología es que presenta esto. Entonces, esta es una facies hipertiroidea, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una alteración. Y eso es lo que podemos observar en sus facies. Por decir, este paciente es rubicundo. ¿Por qué? Así es normalmente él, o tiene una patología que predisponga a que sea rubicundo, que tenga un poco de cianosis en la nariz. Eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, en la facie nos va a dar algunos datos, como la edad, el color, el dolor, si el paciente tiene dolor, cómo está su estado de ánimo, cómo está su estado de hidratación, ¿no? Entonces, acá vamos a hablar sobre algunas facies características, ¿no? Como una facies mitrálica, en la cual se va a ver en pacientes que tienen valvulopatía mitral y que vamos a ver que van a presentar pómulos violáceos con una ligera cianosis tanto en labios, en el dorso de la nariz, también hasta en el pabellón auricular también se puede presentar la cianosis. Las facies parkinsonianas características, ¿no? Inexpresivas, caras inexpresivas, mirada fija, el paciente no parpadea, hay supresión de la mímica, tú le haces un chiste o se puede producir algo que provoca risa, el paciente nada, ha perdido la mímica de la cara, el aspecto grasoso de la cara, una boca de repente entreabierta con una cialorrea por el costado. La fase es del síndrome de Claude-Bernard Horner, en la cual hay disminución de la hendidura palpebral, ¿no? Produciéndose un enoftalmo, ¿no? Ustedes ven, congestión de la conjuntiva y migosis del mismo, ¿no? Una fase es por parálisis, una fase es característica por una parálisis facial periférica. ¿Me llega a escuchar, chicos? Sí, ¿Me doctora. escuchan? Sí, doctora. Se lo escucho. No, ustedes me avisan ya si se va el audio.
Facies por parálisis facial periférica, donde vamos a ver que una hemiatrofia facial, pérdida de la arruga en las frentes, porque esta es una facial periférica, ¿no? También hay una central. Aumento de la hendidura palpebral, epífora, porque como el paciente no puede cerrar el ojo, comienza a lagrimear, ¿no? Esa es la epífora. Comisura labial hacia arriba. ¿De dónde? ¿Del lado afectado o del lado no afectado? ¿Ah, chicos? ¿De dónde creen ustedes? La comisura labial, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia arriba, cuando tiene función. Entonces, del lado no afectado, ahí es donde corre la comisura, porque este lado sí se mueve, tiene movimiento, mientras que el otro lado no lo tiene. ¿Se dan cuenta? Hay disminución del surco nasogeniano. El ojo queda entreabierto. ¿Ya? Muy bien. Una facies adenoidea característica en los niños asmáticos, en los niños con rinitis alérgica, ¿no? La boca entreabierta. Una cara abotagada, donde se puede observar también una ingurgitación de las venas del cuello. La facies ictérica, donde hay coloración amarilla en la cara y escleróticas. La facies cirrótica, que también puede tener conjuntivas ictéricas, y donde hay presencia de muchas telangiectasias en cara, en el dorso de la nariz, en la frente. La facies acromegálica, en la cual el paciente tiene rasgos toscos, ¿no? Se ve una nariz prominente, un maxilar inferior y los arcos superciliares bien marcados y bien prominentes, ¿no? Cejas pobladas y unidas en la parte interna. La facies hipertiroidea, en la cual la paciente, por la misma alteración que tiene una mirada fija, tiene una rigidez en la expresión. El exoftalmo mismo hace que se produzca esto. Cambios vasomotores en la piel de la cara. Facies hipotiroidea o mixedematosa, todo lo contrario, no vamos a ver una cara redondeada, con su piel ya no brillante, sino seca, pálida, el edema periorbitario que tiene el paciente, miren. Una mirada triste, ¿ya? Una facies de un paciente con Cushing, que tiene una cara de luna llena, una cara muy redondita, ¿ya? Cuello de toro, es bien ancho el cuello. Piel delgada con estrías cutáneas, lo característico en la paciente con Cushing. Una facies virilizante, en la cual la mujer adopta o presenta vello donde normalmente no debe de presentar, ¿no? Vello en las patillas, miren, vello en las patillas, en el labio superior, en el mentón, vamos a presentar barba en algunos pacientes y vello en pecho, que no es normal, ¿no? Eso lo vemos en varón, pero en mujer no es normal, ¿ya? A menos que tenga una alteración hormonal, ¿no? Por eso las pacientes que muchas veces tienen ovarios poliquísticos suelen presentar estas alteraciones, ¿no? Muy bien, la facies febril, donde vamos a ver ojos brillantes, pómulos rubicundos, la cara va a estar pálida. La facies de trisomía 21, donde vamos a ver ojos oblicuos, una microcefalia, de repente labios grandes, una macroglosia, el hipertelorismo, el epicanto, que podemos ver en nuestros pacientes también. Una facies dolorosa, donde vamos a ver que el paciente presenta rasgos desencajados, de repente un poco sudoroso, el ceño un poco fruncido por el propio dolor, una expresión de angustia que presenta el paciente, ¿no? Y algunos pacientes por el mismo dolor presentan hasta midriasis. Facies caquética. ¿Y qué es la midriasis, chicos? ¿Alguno de ustedes sabe qué es la midriasis? Chicos? ¿Saben qué es la midriasis, chicos? Chicos. Dilatación de la pupila, doctora. Cuando Ya. se dilata la pupila.
Muy bien. Facies caquética, palidez y relieves óseos marcados, ¿no? La paciente va a estar con una expresión triste, puede tomar una coloración pardo grisácea. Luego, lo que vamos a tener en cuenta y que nos va a poder evaluar también es la actitud, que es la posición o postura que va a adquirir el paciente dependiendo si está en una condición normal o tiene alguna patología, ¿no? Y cuáles van a ser las actitudes que normalmente vamos a observar nosotros, de decúbito dorsal, decúbito lateral, decúbito ventral, decúbito del paciente sentado, ¿no? Entonces, en la actitud sentada, que puede ser también normal porque el paciente puede estar, porque quiere estar sentado, pero hay pacientes, o mejor dicho, hay patologías que obligan al paciente a tomar esta actitud. ¿Como cuál? Los pacientes que tienen reflujo, pacientes con cardiopatías, pacientes que tienen una hernia diafragmática, pacientes que están con insuficiencia respiratoria también no están echados, ¿no? Están sentados, ¿no? Y que se va a caracterizar o se le va a denominar ortopnia. La actitud acostada, ¿no? Que va a tomar realmente y que desde ahora en adelante nosotros debemos de consignar en nuestra historia clínica como decúbito dorsal, decúbito lateral y decúbito prono, ¿no? Prono o ventral, que también le decimos. Mayormente los pacientes van a adoptar ciertas posiciones ya mencionadas y que podrían ser obligadas dependiendo de la patología. Por decir, un paciente que decúbito prono dorsal o mejor dicho, un paciente de cúbito dorsal obligado, ¿en qué tipo de pacientes lo vamos a ver? En pacientes que están con deshidratación severa, en pacientes que están en etapa terminal de las enfermedades o que tienen infecciones severas, ¿no? El paciente con decúbito lateral obligado, cuando presenta grandes derrames pleurales, una neuralgia intercostal, pacientes con pleuritis y neumotórax, o también pacientes que tienen algún proceso respiratorio, ¿no? O que compromete el pulmón o el volumen o la caja, el paciente va a optar por colocarse en el decúbito lateral opuesto para permitir de que se amplexie adecuadamente la zona afectada, ¿no? El decúbito pasivo, mayormente el paciente va a estar de repente inconsciente y el paciente, por eso es que toma esa posición, ¿no? Por decir, en este caso vemos a una paciente que está en un estado de coma con una ventilación asistida, esa paciente tiene un decúbito pasivo. El hábito corporal, que es la configuración realmente que va a tener el paciente, que puede ser tanto ectomorfo, mesomorfo o endomorfo, o también llamado brevilíneo, normolíneo o longilíneo, ¿no? Y vamos a ver la parte más importante, que va a ser la anamnesis. ¿Ya? ¿Y qué es la anamnesis en realidad, chicos? La anamnesis va a ser el interrogatorio que se le realiza al paciente para obtener datos sobre la patología que lo aqueja. ¿Ya? Entonces, la anamnesis adecuadamente desarrollada nos va a permitir a nosotros obtener prácticamente más del 50% del diagnóstico. Nos va a permitir enfocar adecuadamente a nuestro paciente y poder plantear un diagnóstico presuntivo, ¿no? Entonces, dentro de los factores o los ítems que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hacen su anamnesis es la relación que ustedes vayan a tener con su paciente. Si el paciente se muestra, si el paciente, mejor dicho, si ustedes se muestran interesados, si tienen empatía con el paciente les va a referir todo. Les va a contar, les va a decir la verdad y les va a dar los datos que ustedes requieren. Pero si el paciente observa que ustedes no toman interés, el paciente
no les va a contar nada. Entonces ustedes tienen que ser empáticos, tienen que venir y tienen que mostrarse interesados en lo que le pasa a su paciente. ¿Ya, chicos? Asimismo, no debemos juzgar a nuestros pacientes. Debemos presentarnos adecuadamente delante de nuestros pacientes, siempre eh, con bastante respeto, siempre con bastante pulcritud en nuestro vestir. Después hay que saber escuchar, preguntar adecuadamente, observar, y luego de todo esto, uno integra, uno ordena todos los datos que ha obtenido. Hay veces el paciente no te dice rápidamente lo que tú quieres o no entiende la pregunta. Entonces nosotros debemos utilizar un lenguaje sencillo dependiendo del grado de instrucción de nuestro paciente. ¿Ya? Porque nosotros vamos a ver a toda la, a todo, a todo tipo de personas y todo tipo de personas que también con diferente grado de instrucción. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, la anamnesis puede ser de tipo directa o de tipo indirecta. El tipo directa es cuando uno interroga propiamente al paciente y indirecta es cuando nosotros hablamos o obtenemos los datos de un familiar, de papá, mamá, de esposo, de hijos, dependiendo del estado del paciente, ¿no? Por decir, en un niño, en un lactante, ¿yo a quién le voy a tomar los datos? ¿Al niño o al lactante o a la mamá o al papá? ¿A chicos? A la mamá o al papá, ¿no? En un paciente con demencia senil, ¿a quién le voy a tomar los datos? A la persona encargada de ese paciente. Entonces, dentro de la anamnesis también tenemos órdenes y tenemos datos que tomar. Y ahí vamos a tener que anotar la hora, la fecha, el tipo de anamnesis, si es directa o indirecta. Entonces, siempre nosotros debemos de consignar esta historia clínica, porque hoy día hago mi historia clínica, entonces pongo fecha 1 de septiembre del 2021. Hora, ¿qué hora es? Son las 3:20, o sea, 15:20. Trabajamos en 24 horas, en el formato de 24 horas. 15 y 20 horas. Tipo de anamnesis, dependiendo del paciente. Si es un niño, es mixta. Si es una persona adulta y puede comunicarse por sí sola, es directa. Mixta, por decir, en un niño de 13, 14 años, el paciente te puede referir qué le duele, cómo le duele, dónde empezó el dolor. Pero la mamá te va a completar los otros datos, te va a decir, no, a él operaron, no, él se ha golpeado, no, él no es alérgico. Esos datos te los van a dar, te complementa, entonces ahí es mixta. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? ¿Qué partes va a tener la anamnesis? La afiliación, el perfil del paciente, la molestia principal, la enfermedad actual, los antecedentes patológicos, los antecedentes familiares, la revisión anamnésica de regiones y sistemas. En antecedentes ya lo han hablado ahora con el colega anterior. En la afiliación, ¿qué datos vamos a tener? El nombre y apellido de mi paciente, la edad, el sexo, la raza, el estado civil, la religión, el grado de instrucción, la ocupación, el lugar de nacimiento, la procedencia, el domicilio, la persona responsable y la fecha de ingreso, ¿no? El lugar de nacimiento es dónde naciste. No, nací en Ancash, no, nací en Tarapoto, nací en Piura, no, nací en Arequipa, no, nací en Cusco, ya. Ese es mi lugar de nacimiento. Procedencia, de dónde vivo actualmente. Por decir, el que viene de referido desde Huaraz, lo traen para tratarlo acá en Lima. Señor, ¿dónde vive usted? No, yo vivo en Huaraz, señorita, pero ahora me han traído a Lima. Ah, ya, pero usted vive en Huaraz. Ya. Entonces, lugar de procedencia, Huaraz. En mi caso, lugar de procedencia, Lima, porque vivo acá en Lima. ¿Ya, chicos? La anamnesis, acá está consignado de repente un poquito más explicado, ¿ya? La persona responsable,
el paciente, ¿ya? La fecha de ingreso y la fecha de elaboración de la historia clínica. Acá vamos a hablar un poco de lo que es la relación médico-paciente y médico-estudiante, o estudiante-paciente, mejor dicho, ¿no? Entonces siempre hay que llamar al paciente por su nombre, no hay que codificarlo, no, el paciente de la cama tal, paciente de la cama tal. No es bueno, chicos, porque hay veces el paciente te escucha y se siente mal. O del diagnóstico, ¿no? Uno dice, no, el paciente con cáncer, no, el paciente con TB, no, siempre con su nombre. Hay que escuchar atentamente y con interés, como ya les había dicho, debatir alturadamente los datos obtenidos y mucho más si es en presencia del paciente, ejecutar correctamente las maniobras, pedirle permiso al paciente para poder examinarlo, elaborar correctamente la historia clínica. Asimismo, tenemos que relacionar los signos y síntomas adecuadamente para formar nuestros síndromes y llegar a la enfermedad, ¿no? Y estos son algunas cosas que realmente, algunos ítems que están pasando, ¿no? Por decir, con la tecnología, hay veces el tener los datos de una manera electrónica es bueno, pero eso no quiere decir de que no le vas a hacer la historia clínica al paciente. Tú puedes encontrar todas las historias clínicas de todas las hospitalizaciones de los pacientes, por decir, en nuestro caso, ¿no? En el Seguro Social, y ahora todo es electrónico. Todo lo tenemos digital. Todas las historias clínicas son digitales. Todo tú entras, pones tu usuario, pones tu clave y tienes el acceso a todas las historias clínicas de todos los pacientes. Entonces, si yo quiero saber, el paciente dice que en tal año estuvo internado, ya, yo me voy, miro, veo ahí cómo ingresó, por qué ingresó, qué exámenes le hicieron, qué tomografías, qué procedimientos. Veo todo. Ya, pero eso no quiere decir que yo no voy a examinar al paciente, que yo no lo voy a interrogar. No, sí lo tengo que interrogar y sí lo tengo que examinar nuevamente. ¿Ya, chicos? Siempre los datos, las cosas que hablan con su paciente deben quedar entre ustedes. No debe de salir fuera del ámbito del hospital. ¿Ya? Todo lo consignado, todo lo hablado por el paciente con ustedes, no debe de salir. Es entre ustedes y su paciente. Muy bien. También tenemos que tener en cuenta, aparte de la afiliación, también que vamos a desarrollar ahí, la enfermedad actual. Entonces, en enfermedad actual, debe de tener una redacción precisa y sencilla, destacando y teniendo en cuenta los signos y síntomas principales por los cuales ha venido el paciente, ¿ya? Se debe anotar entre comillas lo que el paciente nos refiere. Por decir, si ustedes no tienen un término médico para referir lo que el paciente dice, lo pueden colocar entre comillas. Debe ser clara, detallada, pero concisa y concreta, ¿ya? Bien concreto tiene que ser. Muy bien. Igual acá. ¿Qué vamos a consignar acá? La molestia principal, por lo cual el paciente acude, ¿no? Acude porque, doctor, vengo porque me duele el abdomen. Entonces se debe de consignar por qué razón vino el paciente. Tuve dolor de pecho, tuve dolor en la cabeza, dolor torácico, tuve dolor en el pecho, tuve dolor de cabeza, tuve, esa es la molestia principal. ¿Cómo? ¿Qué tipo? Ya se pone en el relato, ¿ya, chicos? Por decir, molestia principal, por decir, yo voy por un dolor, por deposiciones líquidas. Entonces, la molestia principal es deposiciones líquidas. En el relato, ya yo voy a relatar. No, doctor, hace 5 días comí mucho chocolate, o comí muchas grasas, o comí fuera de mi casa, o viajé, y comencé a presentar deposiciones líquidas 3 veces al día, o 5 veces al día. ¿Ya? Entonces, eso va en el relato. Como síntoma o molestia principal es el síntoma solamente. Dolor torácico, deposiciones líquidas,
dolor de cabeza, nada más. ¿Ya, chicos? ¿Cuáles son las preguntas que normalmente debemos hacer? Sí, adelante. Sí, alguien ha levantado la mano, por favor. Sí, doctora, disculpe. Con respecto a eso, eh, si un paciente está con vómitos, pero va al hospital porque vomita después de ingerir los alimentos, o sea, no puede comer, ¿qué pondríamos? O sea, ¿pondríamos vómitos o el no poder comer? No, vómitos. Vómitos. Náuseas y vómitos o vómitos. Vómitos, nada más es. El cómo, el por qué, cómo, dónde, cuándo, todo eso va en el relato. En el relato es donde tú vas a contar, vas a relatar cronológicamente de qué se acompaña, son postprandiales, preprandiales, se presentan durante todo el momento, de qué contenidos son. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Sí? ¿Alguien más? Doctora, sí, doctora, disculpe, tenía una duda. Y con respecto al perfil de paciente que usted lo había puesto en partes de la anamnesis, ¿eso qué sería, doctora? El perfil del paciente no es tanto como un ítem, es todo. ¿Ya? Ahí tengo que corregirlo. El perfil de paciente o es la afiliación. ¿Ya, chicos? Ahí yo me he equivocado. Ahora lo voy a corregir antes de mandarle las diapositivas. ¿Ya? Disculpen, más bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí? Disculpe, tengo una duda. ¿Dentro de la actitud se puede considerar también la posición del paciente estando de pie? Como por ejemplo la postura de un paciente con Parkinson o un paciente con ataxia, o no se considera. En la actitud. Ujú. Mayormente no tanto de pie, a menos de que sea eso del Parkinson y de la ataxia va más que todo en marcha. En la parte de marcha, o sea, cuando el paciente se moviliza, ahí tú hablas. Por decirlo en el Parkinson es marcha con pasos pequeños, con impulsos hacia adelante, ¿no? Mientras que el paciente que tiene el Parkinson y la ataxia, en la ataxia el paciente toma una marcha con ampliación de la base de sustentación. El paciente camina, pero con ampliación de la base de sustentación. Eso es marcha, más que actitud. Doctora, disculpe, ¿y marcha en qué parte se consideraría? ¿Dentro de la ectoscopía o en el examen físico? Eso más que todo va en el examen físico en la parte de neurológica. Mm. Pero también lo puedes poner antes, por decir ahora, lo puedes poner también junto con actitud, marcha, un ítem, actitud y la siguiente marcha, porque marcha va más que todo en la parte del sistema nervioso central. Cuando vamos neurológicas, ahí ustedes van a ver que dentro, una de las historias clínicas más complejas es la neurológica, porque ahí tiene pares craneales, es bien amplia esa historia clínica. Doctora, una última duda. ¿En qué parte de la historia clínica exactamente se considera actitud? Actitud va cuando tú haces tu examen por tu revisión anamnésica, ahí pones actitud. O puedes ponerla cuando haces también el examen físico, inicias, ahí va también el actitud. Gracias, doctora. ¿Ya? Porque
Cuando tú haces tu examen físico, comienzas el relato y pones paciente, despierto, activo, y ahí pones en ortopnia, en posición semifoller, en posición ventral, en posición prono, obligado. Ahí tú comienzas a relatar, ¿no? Comienzas a describir cómo vas encontrando al paciente. ¿Ya? Muy bien. Adelante. ¿Alguien más? Entonces continuaríamos. Las preguntas, estas son algunas preguntas por las que ustedes que pueden realizarle al paciente, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Por qué? ¿Cuándo empezó a sentirse enfermo? ¿Cómo comenzó la enfermedad? ¿Qué síntomas acompañaron a la enfermedad o a la primera molestia? ¿Cómo fueron evolucionando los síntomas? ¿Lo ha presentado anteriormente o no? ¿O es la primera vez? ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué pasó antes de que él estuviera enfermo? ¿Estuvo normal? ¿Ya ha tenido alguna consulta médica anterior? ¿Le han realizado algún examen? ¿Ha recibido algún tratamiento? No, esas son algunas de las preguntas. En enfermedad actual también hay partes, dentro de las cuales vamos a tener en cuenta el tiempo de enfermedad, o sea, días, horas, minutos, ¿no? Forma de inicio, fue súbito o gradual. Súbito, me caí, ya, eso es súbito. Tuve un síncope, eso es súbito, ¿no? Gradual, comencé con dolor abdominal, el dolor abdominal empezó en la zona de epigastrio, luego se irradió hacia la fosa ilíaca derecha o se irradió hacia la zona periumbilical, ese es gradual, ¿ya? Curso, progresivo, ¿no? O sea, por decir, tuve un poco de rinorrea hace 7 días, luego se acompañó de tos y luego, después, hace 3 días, ya tengo dificultad respiratoria. Eso es progresivo. Episódico, doctor, desde hace 3 años yo estoy con diarreas, pero no es persistente, doctor, solamente me viene cada 2 meses, cada 4 meses, se instaura y luego se va, se autolimita. Eso es episódico, ¿ya chicos? Entonces, tiempo, el número de días. Forma de inicio, ¿cómo empezó? Y curso es cómo va evolucionando en el tiempo. Va progresando o se va presentando por episodios. ¿Ya? Partes también. Tenemos a la enfermedad en actividad, por decir, tengo un paciente que tiene diabetes mellitus, ya, y ahora viene porque tiene una herida en el pie, tiene una úlcera en el pie, entonces, pero esa úlcera es secundaria a su diabetes. O sea, tiene como enfermedad en actividad la diabetes mellitus. Relato cronológico de los síntomas. Doctor, yo soy un paciente diabético y mire que desde hace 15 días o hace un mes y medio me ha salido una úlcera en el pie, tuve un callo, me hicieron una curación y desde ahí se ha formado una úlcera, desde ahí se ha comenzado a hacer más grande, pero yo no sentía dolor, solamente que lo vi y me llamó la atención, pero de ahí comenzó a secretar. Entonces, ese es el relato cronológico de los síntomas. Funciones biológicas, el paciente, vamos a evaluar lo que es el apetito, las celas, deposiciones, la diuresis, el sueño, los cambios de peso que vaya a tener el paciente, ¿no? Acá algunos ejemplos. Y la ampliación por anamnesis, ¿no? La ampliación de anamnesis por aparatos. Entonces, por decir, ¿cuáles son? Dolor de cabeza, si tuvo mareos, si tuvo rinorrea, dolor de pecho, sibilancia, si tiene tos, si tiene algunas tumoraciones en la mama, si está con secreción en la mama, por decir, si presenta indigestión, si presenta vómitos, ¿ya? Si está con estreñimiento, diarreas, eso se va preguntando también al paciente y se le realiza según eso se llama la ampliación de anamnesis por sistemas, por aparatos sistemas.
Ya, chicos. Y acá un ejemplo de una historia clínica. Sí, adelante. Doctora, disculpe, con respecto a eso de ampliación de la anamnesis por sistemas, ¿eso va a ser algo que siempre se va a dar en las historias clínicas de un paciente hospitalizado? O no, o es como que algo opcional o algo extra. Miren, realmente ustedes tienen que aprenderlo a hacer, pero luego ya está incluido. Está incluido dentro de lo que es la historia clínica. Por decir, por decir acá, este es el ejemplo, ¿no? Comenzamos el examen físico y luego comenzamos a detallar por cada sistema, por decir, en nariz, en boca, nariz, el paciente refiere tal cosa, ¿no? Buen funcionamiento, o de repente tiene anosmia, ¿no? O de repente tiene disgeusia. Entonces, todo eso se tiene que consignar, ¿no? Y luego ya se entra al examen físico en sí, donde vamos a hacer uso de las maniobras para las maniobras exploratorias que mañana vamos a hablar. Pero esto sí va en anamnesis. Antes del examen físico va esto. ¿Ya, chicos? Sí es mejor que lo hagan. Sí. Y bueno, lo del examen neurológico, acá ustedes lo ven extenso, es mucho más extenso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, si no hay preguntas, hoy día quedaríamos ahí. Mañana haríamos la segunda parte, que es donde ya vamos a hablar de lo que son las maniobras exploratorias. ¿Ya, chicos? Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Yo les voy a pasar las diapositivas el día de mañana, ¿ya? Por favor. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, chicos. Gracias, doctora. Doctora.